Muy buenas tardes, los saluda su amigo Mauricio Pérez. Es para mí un gusto estar con ustedes en esta transmisión especial con motivo de una noticia relevante que ha tenido lugar en la Ciudad del Vaticano. Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, ha tenido a bien emitir una carta en forma de motu propio que tiene por título Traditionis Custodes, custodios de la tradición, y es una carta importante porque en ella el Papa está suspendiendo concesiones especiales que habían otorgado sus predecesores San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI acerca del uso de la forma extraordinaria de la Sagrada Liturgia en el rito romano. Esto se refiere a los permisos que habían dado los papas anteriores para que se celebre la Santa Misa en el rito romano, empleando el misal de San Pío V bajo la edición de Juan 23, que de hecho más adelante fue también nuevamente reeditado por Juan Pablo II en 1984. Fue en 1962 que Juan 23 hizo una edición al misal de Pío V, y esta era la forma como se celebraba antes de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Es en 1969 que con la proclamación del nuevo misal del Papa Pablo VI, pues se comienza a celebrar bajo la forma que conocemos actualmente, en lo que se conoce como el Novus Ordo, el nuevo ordinario de la misa, porque a fin de cuentas son dos expresiones de un mismo rito latino, tanto el anterior como este presente que empleamos. El rito extraordinario, o mejor dicho, la forma extraordinaria del rito latino se conoce de diferentes formas imprecisas. Por ejemplo, hay quien le dice la misa tridentina, que de hecho no es la misa tridentina, porque nuevamente es un misal que ya pues, fue editado en 1962 por Juan 23 y después en 1984 por Juan Pablo II. Hay también quien le dice de manera imprecisa la misa en latín, porque a fin de cuentas también la misa bajo el nuevo ordinario se puede celebrar en latín, se celebra de hecho en latín, en muchos lugares se celebra por completo en latín, salvo las lecturas y la homilía, y muchas veces hemos visto precisamente las misas desde el Vaticano, que se celebran en San Pedro, que se celebran por los papas, que son celebradas precisamente en latín. Entonces es impreciso llamar a esa forma extraordinaria la misa en latín. Hay también quien le dice de forma imprecisa la misa tradicional, y pues no, porque realmente también la misa bajo el nuevo ordinario es tradicional, tradicional en todo sentido. Se conserva la tradición de la fracción del pan en la última cena, como la instituyó Jesús tal cual. Leemos la palabra de Dios contenida en las escrituras por miles y miles de años, lo cual pues también habla de la tradición de la liturgia. El patrón de la liturgia en sí, el patrón básico general, podríamos decir. Y no solamente eso, sino que también la plegaria eucarística pues sigue siendo tradicional. Simplemente el canon romano, que es la plegaria eucarística número 1, se ha usado en la iglesia por siglos, es precisamente la que se emplea en la forma extraordinaria de la misa. Y pues no se diga la oración, la plegaria eucarística número 2, que se conoce como de San Hipólito, porque está basado en la plegaria eucarística de San Hipólito, que data de por ahí del año 220, 222, algo así, que se considera el texto más antiguo litúrgico y que a fin de cuentas se considera también el más cercano a la forma de celebrar de los apóstoles. Así que como ves, el rito bajo el nuevo ordinario de la misa es totalmente tradicional, de ahí que sea también impreciso llamar a esa otra misa misa tradicional. Entonces, decirle misa tridentina, decirle misa en latín o decirle misa tradicional son imprecisiones. A fin de cuentas, es simplemente la forma extraordinaria de la liturgia en el rito latino. Los papas habían dado concesiones para que se pudiera emplear con permiso de los obispos. En el caso de Benedicto XVI ya fue, pues él concedió mayor libertad para poder celebrar incluso sin tener que pedir permiso. Sin embargo, el Papa Francisco, a través de la
Congregación para la Doctrina de la Fe hizo una encuesta en los 5 continentes preguntando acerca del empleo de esta forma extraordinaria, y la respuesta de los obispos de todos estos continentes, a fin de cuentas de todo el mundo, pues no revelaron resultados muy alentadores, porque lo que se buscaba, que era una paz litúrgica a fin de cuentas, en la que cupiera perfectamente la preferencia litúrgica de los fieles, pues ha terminado más que nada en campos de batalla, en expresiones de discordia, de desarmonía, y peor aún, en muchas expresiones de rechazo a la forma del nuevo orden, del nuevo ordinario de la misa, como si fuera algo ilegítimo, de rechazo también a las prescripciones del Concilio Vaticano II, como si fueran ilegítimas, y en muchos casos incluso también pues a desacatar al Papa o a poner en duda y cuestionar la legitimidad del Papa mismo. Ante todo esto es que el Papa Francisco toma una decisión importante, y esta decisión está expresada en su carta apostólica en forma de motu propio, Traditionis Custodes. Y lo que vamos a hacer en esta emisión es dar lectura precisamente a esta carta apostólica para que conozca su contenido, y más adelante haremos otra transmisión en la que compartiré contigo la carta que ha enviado el Papa Francisco a los obispos de todo el mundo para explicar sus motivaciones y el razonamiento detrás de esta importante decisión. Una noticia ciertamente relevante en la Iglesia Católica, de ahí que haya yo suspendido la pausa en la que está toda nuestra programación en razón de 2 situaciones. Una, los problemas de salud que me afectan en estos momentos, de los cuales ya he hablado en otras ocasiones, y también, como muchos de ustedes saben, los daños que sufrió nuestro estudio de grabación muy recientemente, hace cosa de 2 semanas, por un accidente en el que, bueno, pues explotaron todos los aspersores de incendio de nuestra casa, que es donde está también el estudio, o donde estaba el estudio. Se inundó todo, y pues ahora todo va a tener que ser, bueno, 2/3 partes de toda la construcción ya están siendo demolidas para ser reconstruidas, y por esa razón es que pues teníamos suspendidas todas las programaciones, pero esto es una noticia importante y por eso es que estamos aquí nuevamente al aire y además en vivo. Si gustarías tú apoyar, muchos de ustedes me han preguntado cómo pueden apoyar en la reconstrucción de nuestro estudio y en la recuperación de todo ese espacio para poder seguir trabajando como se debe. Pues aquí en la descripción de este programa te dejo un enlace a una página donde puedes hacer un donativo. Muchas gracias a las personas, en primer lugar, que se acercaron a mí ofreciendo este apoyo. Yo no lo había pedido, pero pues en realidad sí es necesario, y cuando se acercaron ustedes a mí fue que me animé a compartir esto con ustedes, y gracias también a las personas que generosamente ya nos han tendido la mano de alguna forma. Si ustedes pueden hacerlo, se los agradeceremos de todo corazón. Y bueno, pues con esto es que daré lectura a este motu propio. Mi garganta no me funciona muy bien por las enfermedades que ya he mencionado en otras ocasiones, pero aunque sea con un vaso de agua, pero vamos a seguir adelante porque esto es información muy importante, y es bueno que la sepas de una fuente confiable, que la sepas de primera mano, y que no te digan ni te cuenten. Siempre recurre a las fuentes más precisas, y en este caso la carta apostólica te la voy a leer directamente del sitio del Vaticano, en la sección del Papa Francisco. Vea la sección de cartas apostólicas, y la más reciente que aparece es, por supuesto, esta, la Traditionis Custodes. Así pues, carta apostólica en forma de motu propio del Sumo Pontífice Francisco, Traditionis Custodes, sobre el uso de la liturgia romana antes de la Reforma de 1970. Custodios de la tradición, los obispos, en comunión con el obispo de Roma, constituyen el principio visible y el fundamento de la unidad en sus iglesias particulares. Bajo la guía del Espíritu Santo, mediante el anuncio del Evangelio y la celebración de la Eucaristía, gobiernan las iglesias particulares que les han sido confiadas. Para promover la concordia y la unidad en la iglesia, con paternal solicitud hacia aquellos que en algunas regiones se adhirieron a las formas litúrgicas anteriores a la reforma deseada por el Concilio Vaticano II, mis venerables predecesores, San Juan Pablo II y Benedicto XVI, concedieron y reglamentaron la facultad de utilizar el misal romano
publicado por San Juan XXIII en 1962. De este modo, querían facilitar la comunión eclesial a aquellos católicos que se sienten vinculados a unas formas litúrgicas anteriores y no a otras. A raíz de la iniciativa de mi venerado predecesor Benedicto XVI, de invitar a los obispos a una evaluación de la aplicación del motu proprio Summorum Pontificum, 3 años después de su publicación, la Congregación para la Doctrina de la Fe llevó a cabo una amplia consulta a los obispos en 2020, cuyos resultados fueron considerados a la luz de la experiencia adquirida en estos años. Ahora, en vista de los deseos expresados por el episcopado y habiendo escuchado el parecer de la Congregación para la Doctrina de la Fe, deseo con esta carta apostólica proseguir aún más en la búsqueda constante de la comunión eclesial. Por ello, he considerado oportuno establecer lo siguiente. Artículo 1. Los libros litúrgicos promulgados por los santos pontífices Pablo VI y Juan Pablo II, en conformidad con los decretos del Concilio Vaticano II, son la única expresión de la lex orandi del rito romano. Artículo 2. Al obispo diocesano como moderador, promotor y custodio de toda la vida litúrgica en la iglesia particular que le ha sido confiada, le corresponde la regulación de las celebraciones litúrgicas en su propia diócesis. Por tanto, es de su exclusiva competencia autorizar el uso del Missale Romanum de 1962 en las diócesis, siguiendo las orientaciones de la Sede Apostólica. Artículo 3. El obispo en las diócesis en las que hasta ahora hay presencia de uno o más grupos que celebran según el misal anterior a la reforma de 1970, debe, 1. Comprobar que estos grupos no excluyan la validez y la legitimidad de la reforma litúrgica, de los dictados del Concilio Vaticano II y del magisterio de los sumos pontífices. 2. Indicar uno o varios lugares donde los fieles pertenecientes a estos grupos pueden reunirse para la celebración de la Eucaristía, no en las iglesias parroquiales y sin erigir nuevas parroquias personales. 3. Establecer en el lugar indicado los días en que se permiten las celebraciones eucarísticas utilizando el misal romano promulgado por San Juan XXIII en 1962. En estas celebraciones las lecturas se proclamarán en lengua vernácula, no en latín, utilizando las traducciones de la Sagrada Escritura para uso litúrgico aprobadas por las respectivas conferencias episcopales. 4. Nombrar a un sacerdote que, como delegado del obispo, se encargue de las celebraciones y de la atención pastoral de dichos grupos de fieles. El sacerdote deberá ser idóneo para esta tarea, competente en el uso del Missale Romanum anterior a la reforma de 1970, tener un conocimiento del latín que le permita comprender plenamente las rúbricas y los textos litúrgicos, y deberá estar animado por una viva caridad pastoral y un sentido de comunión eclesial. En efecto, es necesario que el sacerdote responsable se preocupe no solo de la celebración digna de la liturgia, sino también de la atención pastoral y espiritual de los fieles. 5. Proceder en las parroquias personales erigidas canónicamente en beneficio de estos fieles a una valoración adecuada de su utilidad real para el crecimiento espiritual y evaluar si las mantiene o no. 6. Cuidar de no autorizar la creación de nuevos grupos. Artículo 4. Los presbíteros ordenados después de la publicación del presente motu propio que quieran celebrar con el Missale Romanum de 1962 deberán presentar una solicitud formal al obispo diocesano que consultará a la sede apostólica antes de conceder la autorización. Artículo 5. Los presbíteros que ya celebran según el Missale Romanum de 1962 pedirán al obispo diocesano la autorización para seguir manteniendo esa facultad. Artículo 6.
Los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica establecidos por la Comunión Pontificia Ecclesia Dei pasarán a ser competencia de la Congregación para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. Artículo 7. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica para los asuntos de su competencia ejercerán la autoridad de la Santa Sede, vigilando la observancia de estas disposiciones. Artículo 8. Quedan abrogadas las normas, instrucciones, concesiones y costumbres anteriores que no se ajusten a las disposiciones del presente motu proprio. Es decir, con esto el Papa abroga las indicaciones a este respecto de San Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Todo lo que he dispuesto por medio de esta carta apostólica en forma de motu proprio, ordeno que sea observado en todas sus partes. No obstante cualquier cosa en contrario, aunque sea digna de especial mención, y establezco que se promulgue mediante su publicación en el diario El Osservatore Romano, entrando en vigor inmediatamente y que posteriormente se publique en el comentario oficial de la Santa Sede, Acta Apostolicae Sedis, dado en Roma en San Juan de Letrán, el 16 de julio de 2021, memoria litúrgica de Nuestra Señora del Carmen, noveno de nuestro pontificado, firma Francisco. Bueno, pues aquí está, ya conoces el contenido de esta carta apostólica en forma de motu propio, Traditionis Custodes. En resumen, el Papa abroga los permisos, concesiones y costumbres acerca del uso de la forma extraordinaria de la Santa Misa que concedieron en su momento Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI. Ahora, quien quiera celebrar empleando el misal anterior a el Vaticano II, tiene que pedir permiso al obispo nuevamente y el obispo tendrá que pedir permiso a la sede apostólica, al Vaticano. Los que ya están empleando, los que ya están celebrando según esa forma extraordinaria, tienen que pedir permiso al obispo para continuar haciéndolo y el obispo podrá negarlo o concederlo. Y quienes deseen celebrar, en el caso de los sacerdotes que deseen celebrar empleando esta forma extraordinaria, tienen que saber bien latín para poder no solamente leerlo en voz alta, sino para poder comprender tanto el misal como sus rúbricas, es decir, sus normas litúrgicas. Y además, algo importante es que esta forma extraordinaria que se celebra que se celebra en latín, las lecturas tendrán que ser leídas siempre en las lenguas vernáculas, es decir, en las lenguas locales del lugar donde se celebre según esta forma extraordinaria. Estas son las disposiciones del Santo Padre. Ahora el Papa acompaña su carta apostólica con una carta dirigida a todos los obispos del mundo para explicar nuevamente su razonamiento y sus motivaciones para emitir este motu propio, para abrogar lo que sus predecesores habían dispuesto. Y en esa carta también el Papa enfatiza algo muy importante, el no, su no como Papa a los abusos litúrgicos. En una emisión posterior, muy probablemente esta noche, te leeré esa carta y la comentaremos. Por ahora, yo te agradezco el favor de tu atención. Comparte este video, por supuesto, para que más personas conozcan el contenido correcto de esta carta. La carta nuevamente la encuentras en el sitio del Vaticano, en la sección del Papa Francisco, en el apartado de cartas apostólicas. No olvides suscribirte también a nuestro canal y compartir nuestros videos para difundir toda esta información, siempre apegada al magisterio de la Iglesia, siempre fiel al Papa y, por supuesto, siempre acorde con los valores del Evangelio. Que Dios te llene de bendiciones. Apasionate por nuestra fe.